Bienvenidos a este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, con un escenario que nos convoca. A lo largo de los últimos meses, e incluso a causa de la pandemia, nuestro país ha pasado por unos momentos bien particulares. Desde marzo del año pasado, la situación de la pandemia que ha llevado a que los sectores económicos vean disminuidos sus ingresos. Las propuestas desde el gobierno nacional para reformas tributarias, reforma a la salud, reforma a la pensión, apuestas y necesidades desde diferentes sectores para tratar de sacar adelante el país en el último año de gobierno del presidente Duque. Ante ese panorama nos dábamos cuenta cómo ayer, 20 de julio, fue presentado en el Congreso la nueva reforma tributaria, por así llamarlo. Igualmente el país se manifestó nuevamente desde diferentes sectores, llamando a mejores condiciones de vida. Estamos ante un momento importante y coyuntural para la situación de nuestro país. Estamos ante una situación que desde la mirada de algunos se está saliendo de las manos, desde la mirada de otros requiere ajustes necesarios desde el punto de vista fiscal y social. Por eso en este espacio de opinión queremos ofrecerles un panorama con expertos para que nos acerquemos a una problemática tan importante. Los invitamos entonces a que a través de la siguiente nota conozcamos un poco cuáles son esas apuestas y propuestas que desde el gobierno nacional se están tratando de implementar para que la situación social y económica por la que estamos atravesando pueda tener luz al final del túnel. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. La pandemia ha dejado a miles de personas sin empleo, educación y vivienda. En nuestro país tenemos la crisis en la que miles de personas, en su mayoría jóvenes, han salido a las calles a protestar por diferentes motivos, entre ellos las reformas a la salud y tributaria, que buscaban generar recursos para ayudar a las personas más necesitadas, pero según algunos, afectando a la clase media trabajadora. Estas protestas han dejado daños millonarios alrededor del país, tanto por vandalismo como por cierres en las vías, impidiendo el paso a vehículos de transporte de alimentos perecederos y también a ambulancias. Por todo lo que han generado las marchas masivas, el gobierno se ha visto en la obligación de escuchar al Comité Nacional del Paro y tomar decisiones creando estrategias que solventen las necesidades del pueblo con los ministros de Trabajo, Educación y Vivienda. Entre las medidas que ha tomado el gobierno está la llamada Jóvenes Propietarios, que es una apuesta del gobierno nacional que busca facilitar el acceso a vivienda por parte de la población entre 18 y 28 años, que consta de 3 componentes: condiciones preferenciales en el crédito de vivienda e interés social, garantías para el crédito hipotecario 100% subsidiadas por el gobierno nacional y acompañamiento personalizado durante el proceso. Otra estrategia que busca beneficiar a los jóvenes se basa en la gratuidad en la matrícula de educación superior para estratos 1, 2 y 3. Esta medida se adoptará en el segundo semestre del 2021 y beneficiará al 97% de los estudiantes de universidades e instituciones públicas. A las anteriores propuestas se suma el Programa de Generación de Empleo Joven, en el que se crearán 500.000 cupos de trabajo que subsidiará el 25% del salario mínimo legal mensual a la población entre 18 y 28 años, lo que cubriría los costos de seguridad social, y que entró en vigencia el 1 de julio. Esta nueva iniciativa del gobierno aspira a beneficiar a miles de jóvenes a través de un programa que busca brindar oportunidades laborales en todo el país. El gobierno nacional busca remediar una problemática que aqueja a una gran parte de la población joven del territorio colombiano. Para esto ha tomado diferentes medidas que se espera ayuden a contrarrestar el índice de desempleo de personas sin educación superior y la crisis de vivienda. Son muchos
los retos a los cuales se ve enfrentado, como acabamos de ver en la nota, nuestro gobierno actual en este último año de mandato del presidente Duque. Acontecimientos como los que contextualizamos, en los que, según estadísticas del DANE, el desempleo se incrementó para el cierre del año pasado en cerca de un 16%. Se suma además esto a esa sensación que queda en los colombianos de inseguridad, de descontento, de incertidumbre, a través de cómo cerca del 60% de la población siente esa incertidumbre e inseguridad. Pero bueno, que sean los expertos invitados a este espacio de opinión quienes nos acompañen en estos retos del gobierno actual a un año de la finalización del mandato de nuestro presidente actual, Iván Duque. Por eso hemos invitado a Juan David García Ramírez, quien es politólogo y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hemos invitado igualmente al abogado, magíster en Derecho Económico y Negocios Internacionales y el director académico del Centro de Pensamiento Libertad, Juan David García Vidal. Bienvenidos. Empecemos un poco con usted, Juan David García Ramírez. Hagamos un panorama. Estamos ante un escenario en el cual hay diferentes situaciones que han llevado al disgusto del pueblo ante las decisiones del gobierno. Una reforma tributaria fallida, una reforma a la salud fallida, una reforma pensional, y la palabra común es, ante esos intentos, cómo pensar el panorama de nuestro país a un año de la finalización del mandato del actual presidente. Bienvenido, Juan David. Bueno, muchas gracias ante todo, César, por la invitación a En Rojo y Negro. Para mí es muy honroso y es también un placer participar nuevamente en el programa. Bueno, yo creería que las razones para el descontento, la frustración de expectativas de una parte muy importante de la sociedad colombiana, e inconformismo con muchas de las políticas del gobierno son, por supuesto, legítimas en una sociedad abierta, un régimen democrático. Pues es normal que la gente no esté de acuerdo con las medidas que se toman, inclusive si se trata de decisiones que persiguen objetivos loables. Al respecto, la reforma tributaria que presentó en un primer momento el gobierno del presidente Duque era una reforma o una propuesta de reforma que ni siquiera se había comenzado a discutir en el Congreso de la República. Es más, ni siquiera en las propias comisiones, digamos, establecidas para ese efecto, se había empezado a discutir, digamos, de pleno derecho. La reforma tenía una serie de intenciones, como por ejemplo restablecer o restaurar la situación económica tan difícil que el advenimiento de la pandemia nos trajo, una contracción del Producto Interno Bruto superior al 6% durante el año 2020, por más que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otros organismos de carácter independiente indicaran que para este año Colombia iba a retomar la senda del crecimiento, es decir, desatrasarse del crecimiento que dejamos de tener hace un año. Es un hecho que el país entró en una profunda crisis. Ya en la nota pudimos ver que el gran problema que nos aqueja ahora mismo es el desempleo tan rampante, un desempleo que no veíamos hace más de 18, 19 años en el país, y pues para generar empleo también se necesita crecimiento. Entonces, la reforma tenía la intención de restaurar ese crecimiento en parte, pero también de recomponer en gran medida el gasto público, porque ante una situación de emergencia como la que hemos tenido durante ya prácticamente año y medio, pues todos los gobiernos acudieron a la solución más inmediata que tienen a la mano, y es más intervencionismo estatal, más gasto público, y eso naturalmente pues va a profundizar la grave crisis que ya se estaba viviendo. Sin embargo,
un sector muy amplio de la ciudadanía, sin ni siquiera conocer el contenido de la reforma tributaria, se opuso a ella. No digo que no fueran legítimas las razones, pero dentro de la propia reforma había una serie de soluciones que finalmente, pues, en el corto plazo, por lo menos, iban a contribuir a aliviar o a atenuar el impacto de la situación que ya ha durado todo este tiempo. Ahora bien, rápidamente el gobierno tuvo que retirarla. Las protestas que comenzaron el 28 de abril y que duraron prácticamente 2 meses, dan cuenta de un clima de tensión tremenda, aunque no se trate tampoco, y ahí estoy yo en tremendo desacuerdo con quienes lo han dicho y han insistido en ello, con que se trate de un estallido social. Sí hay un inconformismo social, pero para hablar de estallido necesitaríamos tener a las mayorías en la calle. Y esto, ¿por qué hay que decirlo? Porque ha habido pues distintos sectores que han aprovechado la coyuntura, han aprovechado la situación de crisis, digamos, económica, pero también política que se desató con esto, para intentar sembrar el caos, la desestabilización, situaciones que en nada contribuyen a restablecer la situación que teníamos antes de la pandemia. Difícil en todo caso, pero por lo menos un poco más estable y más normal. Ahora, ya prácticamente un año y un mes de terminar el gobierno del presidente Duque, son muchas las soluciones que hay que seguir aplicando. Se ha presentado esta nueva reforma, o digamos se va a presentar ahora mismo, y probablemente vuelva a salir una serie de grupos que han manifestado la misma inconformidad durante estos 2 meses a la calle. El gobierno tendrá que hacer frente a la situación, tendrá también que ser capaz de dar una respuesta, no solo a quienes salen a la calle a manifestarse, sino a toda la sociedad. Pero además se requiere de una gran dosis de responsabilidad, pero también de autoridad para tomar decisiones que no solo sean populares y que satisfagan caprichos o intenciones de corto plazo de todos los grupos de presión, sino que de verdad resuelvan el problema. Y el gran problema que hoy tiene el Estado colombiano es que es demasiado grande. En ninguna de las reformas que se plantean, por más que la intención, insisto en ello, sea buena y sea loable, en ninguna de ellas se plantea una reestructuración verdadera del Estado. Tenemos un Estado gigante que año tras año seguirá exigiendo de los ciudadanos un esfuerzo cada vez más grande para sostenerlo. Y esto pues va a seguir siendo un gran obstáculo para el crecimiento económico, para el empleo. Perdón, Juan, es que usted está diciendo algo que me parece que es absolutamente importante, en el que cabe también una palabra del doctor García Vidal, y es precisamente cómo ante un Estado tan grande se requiere una intervención grande. Precisamente, Juan David García Vidal, usted lidera un centro de pensamiento en el que lo económico se convierte en una iniciativa fundamental desde el punto de vista académico. Nos planteaba hace un momento Ramírez cómo fundamentalmente qué se venía dando. Se viene dando un descontento que seguramente no es estallido, pero que a lo mejor va a continuar a lo largo de 20 años de gobiernos, más de 12 reformas tributarias. Algo no está funcionando bien o se está gobernando de acuerdo a los intereses de cada cuatrenio. Bueno, ante ese panorama, ¿qué piensa usted que podemos ir haciendo? Porque hemos perdido, no solo hemos bajado, hemos perdido el grado de calificación, ¿sí?, de inversión. Todo ese panorama nos presenta ante una situación que para algunos puede ser desoladora y pesimista, pero que seguramente desde el centro de pensamiento que usted lidera pueden plantearse algunos argumentos al respecto. ¿Qué decir sobre eso, Juan David? Claro, muchas gracias por el espacio, muy contento de estar aquí con ustedes. Efectivamente, desde el Centro de Pensamiento y Acción Libertank, que promovemos la libertad económica como medio para ayudar o contribuir a que Colombia sea un mejor país,
hemos estado haciéndole seguimiento tanto a las diferentes propuestas que han surgido desde el gobierno nacional, como también desde los sectores que están inconformes y que quieren presentar sus reclamos, y también lo que ha dicho el llamado Comité del Paro y propuestas que se hacen y que tienen mucho predicamento en la sociedad. Y nosotros identificamos en línea con lo que acaba de decir Juan David García Ramírez, que el Estado colombiano es realmente grande, paquidérmico, costoso, ya supera más del 30-32% sobre el Producto Interno Bruto. Es decir, nosotros tenemos prácticamente casi un estado del bienestar de estilo europeo, pero sin los recursos, sin los ingresos que generan las empresas productivas y competitivas de Europa. Entonces es muy complicado poder tener esa relación y ahora sí que se ha visto incrementado ese gasto, no solamente por lo que se necesitó para atender la urgencia de esta pandemia, pues que no estaba en las previsiones de nadie, sino también por los llamados contratos para la paz del gobierno anterior y por una cantidad de gastos excesivos, redundantes y crecientes que se han venido acumulando de gobiernos anteriores, particularmente desde la administración pasada de Juan Manuel Santos. Entonces eso ha dejado al gobierno con unas finanzas bastante débiles y con las alarmas de las agencias calificadoras de riesgo encendidas, el país no muy lejos de la cesación de pagos, y ante esa situación pues al Estado colombiano no le queda otra salida que cuadrar sus cuentas. Para cuadrarlas solo hay dos caminos, o aumentar los impuestos o disminuir los gastos, porque no se puede salir de una crisis de deuda con más deuda. Y entonces, por el lado de los impuestos es por el que, como decía ahora Juan David, se ha querido decantar principalmente el gobierno, con unos pequeños esfuerzos en cuanto a disminución del gasto, sobre todo el gasto burocrático. Y se dice que no pueden disminuir tanto el gasto porque se menciona que este es inflexible. Cuando se nos dice que el gasto estatal, que el gasto público es inflexible, es porque al parecer ya están estos recursos comprometidos por la Constitución e incluso están plasmados en las leyes, y que el margen, digamos, de maniobra del gobierno sería bastante reducido. Pero también podríamos decir que para las reformas tributarias que impliquen más carga de impuestos para los colombianos y particularmente para sus empresas, pues ahí también se requiere una reforma legal y además los costos sociales, políticos y generales pues que genera una reforma de esta naturaleza. Y ya vimos pues la situación, la problemática que se presentó. O sea, el gobierno fue pues digamos en esa reforma anterior había que hacer una reforma, era necesaria, pero tal vez en la manera en la que se empezó a discutir y se aprovechó por parte de grupos opositores, ya también ahí con intereses de todo tipo para desgastar y para poner contra la pared al gobierno colombiano, pues terminamos en lo que ustedes ahora describían de la situación pues de caos, de violencia y de bloqueos, con todas las consecuencias también terribles que esto tuvo para la economía. Incluso para muchas empresas fue más costoso el paro y sus consecuencias que la misma pandemia. Además, con el bloqueo de principales ciudades de Colombia como Cali, el principal puerto estratégico además de Colombia, que es Buenaventura, bueno, con todas esas cuestiones. Entonces, digamos que lo que es criticable del gobierno en general, tanto en el enfoque de la anterior reforma como la que al parecer se va a presentar ahora, es que siguen teniendo el énfasis principalmente en cobrar más impuestos, en exprimir aún más a los colombianos y a las empresas ya de por sí bastante castigadas, lo que significaría un golpe gigante para ellos. Y lo que hemos nosotros identificado es, primero, presentamos a principios de año un documento con 3 propuestas para el crecimiento y el empleo, que es lo que necesita urgentemente Colombia en este momento. Y una de las propuestas que presentábamos era la reducción de los gastos de funcionamiento redundantes, ni siquiera una disminución general del Estado, que sería muy deseable también, pero podríamos empezar por una cantidad de rubros en los cuales se podría
hacer un ahorro, no solamente para gastar mejor, sino para gastar menos, porque eso es lo que verdaderamente significa austeridad. Y ahí también publicamos recientemente, los invito a que miren en nuestras redes el documento que publicamos de una compilación de columnas del doctor en economía, el profesor Luis Guillermo Vélez Álvarez, en la cual él nos dice que sí existe flexibilidad para tener, o sea, desmiente el mito de que el gasto público en Colombia es inflexible, mostrando que, por ejemplo, en la fusión de embajadas podríamos ahorrarnos alrededor de 250.000 millones de pesos, en suprimir los aportes nacionales a las corporaciones autónomas regionales nos podríamos ahorrar más o menos 120.000 millones de pesos, eliminar entidades burocráticas de dudosa utilidad. Nosotros habíamos hecho una revisión al respecto en la que incluso llegábamos a sugerir ahorros de más de 5 billones, pero el profesor Vélez es más modesto y nos habla de 1.100.000 millones. También dice que se puede hacer una política audaz para reducir el presupuesto de las llamadas asustadurías, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, de 1.500.000 millones de pesos, y eso podría pues, ser un gran ahorro, digamos, en el funcionamiento del Estado, pero adicionalmente se puede vender los activos que no son estratégicos del Estado, como ISA, 14.800.000 millones. Ya también está aprobado por ley la venta de de una parte de la participación del gobierno en Ecopetrol. Ya está aprobado, 8,5 billones, eso 8,5%, es más o menos unos 7 billones de pesos. Y todo esto nos podría dar un ahorro inicial de 27 billones de pesos, es decir, mucho más, un poco más que los 26 billones que se buscaba recaudar con la fallida reforma. O sea que lo que necesitamos es voluntad política, necesitamos liderazgo para que el gobierno tome las decisiones que son difíciles, pero muchas personas dicen, no es que no nos gusta este tratamiento, pero tampoco nos gusta la enfermedad, y como les digo, la salida es esta. Las familias y las empresas colombianas entendieron bien que había que apretarse el cinturón y lo hicieron, y pusieron de su parte durante esta crisis tan horrible, pero ahora falta que también el Estado ponga de su parte. Sí. Perdón, Juan, usted está diciendo una cosa que me parece que es muy importante y que viene perfecto con una propuesta desde una nota que les vamos a presentar, y es: ante la crisis, ante la necesidad de que el Estado colombiano se apriete un poco, por usar ese término coloquial, pero tan importante en términos económicos, eso nos lleva a que nos hagamos una reflexión. Estadísticas nos muestran que hemos retrocedido cerca de 10 años en asuntos de cuidar la pobreza. El DANE nos ha dicho que cerca de 3.6 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y cerca de 2.7 millones a condición de extrema pobreza, lo que nos arroja un panorama de 21 millones de personas que subsisten con menos de 331.000 pesos. Eso nos pone a pensar seriamente qué propuestas se podrían plantear para salir. ¿Qué tal si a partir de la siguiente nota que les ofrecemos, una mirada desde el politólogo de la Universidad Nacional, Santiago Henao, sobre esas estrategias del gobierno nacional que se están planteando, sea lo que nos ocupe en el segmento que tendremos a continuación? La nota que les ofrecemos en este momento. Lo primero que hay que decir es que es una verdadera tragedia nacional que nosotros como país tengamos que asistir a lo que vivimos en el estallido social para que los gobiernos nacionales empiecen a pensar la vida de los jóvenes y las alternativas de futuro. Dicho esto, también hay que reconocer que son paños de agua tibia, que lo que el país tenía después de ese estallido social era la oportunidad de conversar, lo que tanta falta nos ha hecho en nuestros 211 años de historia republicana. Encontrarnos, el gobierno, los jóvenes, la sociedad civil, incluso los partidos políticos, porque ellos son los que están en la toma de decisiones. No conversamos, nos pensamos que toda la juventud era la misma y que con pañitos de agua tibia, como unos programas de educación superior que ya se implementan en universidades como las de Medellín y que a las semanas de ser anunciados se dijo que no tenían presupuesto.
que con programas de vivienda que son importantes, pero que tienen unos requisitos muy difíciles para la gran mayoría de jóvenes, y unos programas de empleo juvenil muy poco ambiciosos, el gobierno nacional no le ha apostado a conjurar la grave crisis que la pandemia y la desigualdad en Colombia le ha dejado a la juventud colombiana. La conversación es la oportunidad de reconocernos como nación. Nunca en nuestros 211 años de vida republicana hemos tenido un proyecto colectivo, nunca nos hemos entendido como un gran nosotros. Lo que el estallido social nos permitía era encontrar acuerdos, encontrar objetivos, poder acordar lo fundamental. El gobierno no está tarde, la juventud no está tarde. Tenemos tiempo de conversar. De nuevo, los proyectos de educación, empleo y vivienda son paños de agua tibia, pero son un primer paso. Ojalá el gobierno, ojalá los políticos y ojalá los jóvenes nos sentemos a conversar, pero todos, los jóvenes que estudiamos en la universidad y los que no estudiamos, los que trabajamos y los que no, los que pensamos en izquierda, los que pensamos en derecha, los que pensamos en centro e incluso los que ni siquiera pensamos en política. Ojalá que Colombia se entienda como un gran nosotros. Continuamos con nuestro espacio de opinión de Rojo y Negro sobre los grandes retos que le caben al gobierno nacional ante la situación económica, política y social en este último año del gobierno del presidente Iván Duque. Los escuchábamos a ustedes, Juan David García Ramírez y García Vidal, acerca de ese panorama inicial, un panorama que a todas luces se muestra importante, necesario, en algunos momentos esperanzador, en otros un tanto pesimista. Y veíamos también una invitación a partir de la nota con Santiago, y era el diálogo, en el que aparecía el joven como un protagonista esencial. En su caso, Juan David García Vidal, con toda su experiencia en el centro de pensamiento, ¿qué retos le caben al gobierno? ¿Qué nos espera en este momento? No necesitamos tener una varita mágica, por supuesto, ni una bola de cristal, pero sí podemos avisorar qué le espera a Colombia en este año y un mes larguito de presidencia, y sobre todo ante un panorama en el que elecciones, candidatos, Senado, qué sé yo, Parlamento, cada vez más los escenarios políticos van juntando fuerzas y cada uno quiere sacar partido. Los retos del gobierno Duque a un año de la finalización de su mandato. ¿Qué decir sobre eso, Juan David? Bueno, yo pienso que el gobierno y el presidente en estos momentos tiene, en primer lugar, el gran reto de poder pasar reformas importantes que saneen las finanzas públicas y que permitan también asumir las necesidades más urgentes de la población por toda la situación de pobreza, de vulnerabilidad que nos ha dejado esta pandemia. Esto ha sido algo pues que estaba en las estimaciones de nadie. Y lo complicado es precisamente que tiene muy bajo margen de gobernabilidad. De esto sabe más que yo mi contertulio, pero el gobierno tiene de todas formas que tratar de cuadrar lo que decía también el profesor en la nota, un acuerdo fundamental con los colombianos para por lo menos dejar unas circunstancias mucho más sosegadas en el país. Y lo que vemos de las fuerzas, gran parte de las fuerzas opositoras al gobierno es que lo que quieren es mantener una situación mucho más convulsa, ¿cierto? En general con más confrontación, con una visión mucho más, digamos, de violencia incluso, a veces en las calles, y eso pues no contribuye a un ambiente de diálogo, de conversaciones, que es el que necesitamos enormemente en este momento en el país. También el gobierno pues tiene que entender
que ya va de salida y que pues no va a hacer mucho lo que pueda hacer, pero que por lo menos sea responsable a mí me parece que era una oportunidad excelente más para dar ejemplo y sanear más las finanzas, no tanto por el lado de los impuestos y de exprimir aún más a los colombianos y a las empresas, sino por el lado de reducir el gasto burocrático e incluso el gasto asistencialista. A mí me parece que el gasto asistencialista era necesario en muchos momentos cuando estamos hablando de circunstancias muy urgentes para muchas personas y el ingreso solidario, por ejemplo, tiene una cierta justificación, pero en la medida en que esto se extiende y que se muestra que el camino son todas estas políticas asistencialistas del Estado, es un error. El camino es realmente favorecer y facilitar la proliferación y la generalización de empresas en Colombia. La empresa privada de negocios es el motor creador de riqueza, generador de empleo y de prosperidad. Ninguna sociedad ha avanzado, ha salido de la pobreza, del atraso, de la miseria, a punta de subsidios, a punta de ayudas que pueden ser necesarias para un momento coyuntural, pero no son el grueso de lo que genera realmente oportunidades y riqueza en un país, que no es otra cosa que las empresas, y no hay mejor política social que favorecer las empresas y favorecer también el empleo productivo que éstas generan. Ha dicho, profesor García Ramírez, Juan David, en este momento lo que nos ha expresado es menos asistencialismo quizás y más políticas de Estado para todos. ¿Qué decir en términos de esos retos del gobierno Duque? Usted como experto politólogo y también en derecho, con toda esa mirada y ese panorama, ¿qué considera que en este momento podemos esperar los colombianos o qué se avisora? Bueno, pues ante todo tener en cuenta lo que venía diciendo mi colega, y es que ya queda solo un año para este gobierno, de manera que más que pensar en los retos que tiene el presidente Duque y todo su gabinete para la legislatura siguiente, es pensar en cuáles van a ser los retos o cómo se van a enfrentar esos retos y desafíos a partir del próximo año. Pero además, no solo a partir del próximo año o para el próximo cuatrienio, que tendríamos un gobierno diferente, aún no sabemos cómo van a terminar las cosas o cómo va a desenvolverse el panorama electoral que ya está comenzando a perfilarse, sino que hay que pensar también en qué va a pasar para los próximos 8, 12 o 16 años. Si realmente se toman decisiones de largo plazo, no decisiones cortoplacistas solamente para salir de la crisis actual, porque, si se toman decisiones que nos saquen ya de la crisis, pero no se resuelve el problema de fondo, dentro de 3, 4 o 5 años estaremos nuevamente en el mismo escenario. Es decir, va a ser como estar pedaleando hacia atrás. Al respecto, pues ha habido, dentro de la poca gobernabilidad que tiene el presidente Duque, pues iniciativas muy interesantes que salieron adelante. La ley de primer empleo, por ejemplo, que es un paso interesante, aunque falten más cosas, para que más jóvenes puedan acceder a una oportunidad de empleo formal en todos los niveles, tanto personas poco no calificadas o poco calificadas hasta las de los más altos niveles de formación, pero creo yo que si de verdad queremos, y en esto comparto completamente, adhiero totalmente a la posición de Juan David, si de verdad queremos que se genere riqueza, que se generen oportunidades, ya hay que pasar por lo que dijimos hace un rato. Primero, reformar de verdad el Estado, pero además abrirnos más a una mayor y más pertinente inversión extranjera, por ejemplo, algo que crearía una auténtica revolución económica en medio de las turbulencias que hemos tenido, pero también pensar en una mayor estabilidad política,
porque nos enfrentamos a una serie de factores externos que no parecen estar muy interesados en que nuestro país pues siga o continúe pues en esa senda de prosperidad, y que al contrario termine imitando el fracaso en el que se han sumido países como Venezuela, Nicaragua o Argentina. Estamos ante un panorama que seguramente a todos nos pone en un escenario importantísimo, que es lo que hemos tratado de ofrecerles en este espacio de opinión. Menos impuestos y mejor apretar la cintura nuestro gobierno nacional en términos de disminución de gasto público. ¿Acaso la inversión extranjera es la solución? Esos escenarios que desde nuestros expertos, Juan David García Ramírez, docente de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, y de Juan David García Vidal, magíster en Derecho Económico y Negocios Internacionales, y sobre todo desde la dirección académica de ese centro de pensamiento Libertad, nos han ofrecido. Cada uno de nosotros puede ir creando también un escenario posible, un escenario en el que la esperanza no se pierda en medio de la incertidumbre que genera un año para el mundo bien particular, y sobre todo un año para nuestro país bien importante. Nos aguardan momentos fundamentales, de los cuales solo juntos y unidos podremos sacarlos adelante. Ya no está de más decir que el gobernante de turno tiene responsabilidad. Como ciudadanos, como miembros también de un estado y de unas ciudades, podemos ir creando con nuestro voto inteligente, con la capacidad que vayamos desarrollando de pensamiento crítico con respecto a las propuestas y demás, gobiernos de turno capaces de convertirse en líderes más que simplemente en dirigentes. La apuesta temática que nos ha acompañado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, los retos y cómo enfrentarlos que le esperan a nuestro país a un año de la finalización del presidente Iván Duque. A nuestros expertos invitados, mil gracias, porque a partir de sus apreciaciones podemos ir generando opinión en todos y cada uno de ustedes. Los invitamos a que nos continúen siguiendo en nuestras redes sociales y diferentes canales digitales, y sobre todo para que a través de espacios de opinión y académicos como estos podamos seguir pensando el país y la ciudad.